¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió realmente detrás de escena de la historia del rey David? Entre batallas épicas y hazañas heroicas, hay una historia poco conocida que podría cambiar por completo tu perspectiva. Imagina descubrir el secreto detrás de la esposa favorita del rey. Una historia que podría transformar todo lo que piensas. Es un viaje emocionante que nos lleva más allá de las páginas polvorientas de los antiguos textos sagrados y nos conecta con dilemas humanos más profundos. Porque, al fin y al cabo, todos buscamos respuestas, buscamos significado. En esta historia encontrarás identificación, porque, ¿quién no conoce el sentimiento de una búsqueda incesante de algo más grande? ¿Quién no ha sentido el escozor de un dolor que parece no tener solución? Pero hay esperanza. Hay una luz brillante que atraviesa incluso las sombras más densas. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento, donde descubriremos no solo un antiguo misterio, sino también los secretos del corazón humano. Prepárese para comprometerse, ser desafiado y, sobre todo, ser transformado. Porque el verdadero cambio comienza cuando confrontamos nuestras propias historias y encontramos el coraje para aceptar lo desconocido. Pero primero solo revisa si ya estás suscrito al canal, pues los próximos vídeos serán una serie de contenidos que te ayudarán a adquirir más conocimientos bíblicos y acercarte a Dios. La vida de David. Hace mucho tiempo, en las verdes colinas de Belén, vivía un joven pastor llamado David. Era el más joven de su familia, con solo un bastón y un corazón lleno de fe. Todos los días velaba por su rebaño, protegiendo a las ovejas de los peligros que acechaban a su alrededor. David era un músico talentoso y en las noches tranquilas, bajo el brillo de las estrellas, rasgueaba su arpa y componía canciones de alabanza al Señor. Su corazón era puro y su devoción inquebrantable, y fue esta fe la que llamó la atención del profeta Samuel. Un día, Samuel llegó a Belén buscando al próximo rey de Israel, ya que el Señor había rechazado a Saúl por su desobediencia. Mientras los hombres mayores de la familia de David eran llevados ante Samuel, el joven pastor estaba en el campo cuidando sus ovejas. ¿Quién es la esposa más querida del rey David? Agréguelos en los comentarios si lo sabe. Cuando finalmente llegó David, Samuel supo de inmediato que él era el elegido del Señor. Con la unción del aceite, David fue ungido como el futuro rey de Israel, momento que cambiaría el curso de la historia para siempre. David no sabía lo que le deparaba el futuro, pero confió en que el Señor lo guiaría. Volvió a cuidar sus ovejas, pero su corazón estaba lleno de expectativas y promesas. Con el tiempo, David demostró su valía en el campo de batalla, derrotando al gigante filisteo Goliat con solo una honda y una piedra. Su valentía y fe se ganaron el respeto de todo Israel, y su nombre resonó por todas las tierras. Bajo la dirección del rey Saúl, David sirvió como comandante del ejército y líder militar, ganando aún más prestigio y reconocimiento. Sin embargo, la envidia y la paranoia de Saúl lo llevaron a perseguir a David, obligándolo a huir a las montañas y desiertos, donde enfrentó muchos desafíos y pruebas. Bueno, noté que aún no has dejado tu me gusta en este vídeo. Esto es muy importante para que YouTube siga promocionando nuestro contenido para ti. Y de esta manera seguiremos ayudándote, así que deja tu me gusta en este vídeo. ¿Qué es gratis? ¿Gracias? Continuo. Incluso en sus momentos más oscuros, David nunca perdió su confianza en el Señor. Escribió muchos de los salmos durante este tiempo, expresando su dolor, angustia y confianza en Dios. Finalmente, después de la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Judá en Hebrón, y más tarde rey sobre todo Israel en Jerusalén. Su ascensión fue un testimonio del poder y la fidelidad del Señor, que levanta a los humildes y los exalta a lo más alto. David reinó con sabiduría y justicia, conocido por su corazón piadoso. Su historia es una inspiración para todos nosotros y muestra que no importa cuán humildes seamos, cuando confiamos en el Señor, Él puede elevarnos a grandes alturas y cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Si has llegado hasta aquí y no sabes qué poner en los comentarios, escribe: soy un mensajero de Dios. La guerra contra los amonitas.
Mientras David gobernaba en Jerusalén, una sombra de guerra se cernía sobre el reino de Israel. Los amonitas, un pueblo poderoso y guerrero, habían declarado la guerra y lanzado una ofensiva contra las tierras de Israel. El escenario político era tenso, con ejércitos enemigos reuniéndose en las fronteras. David, como líder de Israel, no podía permitir que esta amenaza se extendiera. Con valentía y determinación, llamó a sus generales y estrategas militares a elaborar un plan de defensa. Mientras las tropas se movilizaban y se preparaban para la batalla, David permaneció en Jerusalén, asumiendo la responsabilidad de liderar el reino en tiempos de crisis. Su corazón se debatía entre el deber como rey y el deseo de luchar junto a sus hombres en el campo de batalla. Mientras tanto, en los campos de entrenamiento y campamentos militares, los soldados se preparaban para el inminente enfrentamiento. Las lanzas estaban afiladas, los escudos pulidos y los caballos entrenados para la guerra. La determinación y el espíritu de lucha impregnaron a cada soldado mientras se preparaban para enfrentar al enemigo. David observaba desde lejos, ansioso por el bienestar de sus hombres y la seguridad de su reino. Su corazón estaba pesado por la carga del liderazgo, pero confió en que el Señor lo guiaría a través de las pruebas que le esperaban. Mientras los ejércitos se acercaban en los campos de batalla, David permaneció en oración, buscando guía y fuerza divinas para llevar a su pueblo a la victoria. Sabía que la batalla sería difícil y que el destino de Israel estaba en juego. Finalmente llegó el día de la batalla. Los ejércitos de Israel y los amonitas se enfrentaron en un enfrentamiento titánico de acero y furia. El sonido de los gritos de guerra resonó en los valles mientras los hombres luchaban y morían por su país. Mientras la batalla rugía en los campos, David permaneció en Jerusalén, esperando noticias del frente. Su corazón se llenó de ansiedad y de ferviente esperanza por la victoria de su pueblo. Confió en el Señor para proteger y guiar a sus guerreros en la lucha por la libertad y la paz. Así se desarrolló la guerra contra los amonitas, con David dirigiendo a su pueblo con sabiduría y valentía, aún estando lejos del campo de batalla. Su fe en el Señor y su compromiso con el bienestar de Israel lo convirtieron en un líder incomparable, cuyo legado perdura hasta el día de hoy. La tentación de David. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, pintando el cielo con tonos naranja y rosa, David caminó por la terraza de su palacio, reflexionando sobre los desafíos de la guerra y las responsabilidades del liderazgo. Miró hacia abajo y vio los tejados de las casas vecinas, y fue entonces cuando sus ojos se posaron en un espectáculo que lo dejó sin aliento. En la terraza de una casa cercana, se estaba bañando Betsabé, la bella esposa de Urías. Su piel brillaba a la luz del sol poniente, su elegante silueta envuelta en la suavidad del velo mojado. David fue vencido por una abrumadora ola de deseo, una tentación ardiente que ardía en su pecho. Sabía que Betsabé era la esposa de uno de sus soldados más leales, Urías, un hombre de gran valor e integridad. Pero en ese momento, toda razón y moralidad parecieron desaparecer ante la fuerza del deseo que lo consumía. Los pensamientos de David se volvieron turbulentos, luchando entre el bien y el mal, entre el deber y el deseo. Sabía que no podía ceder a la tentación, pero el tirón era irresistible. Sus ojos permanecieron fijos en Batseba, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por resistir la seducción que la rodeaba. Pero el deseo habló más fuerte y David sucumbió a la tentación. Ordenó a sus sirvientes que le trajeran a Betsabé, y en un momento de debilidad e impulso, cayó en adulterio con ella. Fue un momento de debilidad y pecado para David, una dolorosa desviación de su fe y de su llamado como líder de Israel. Sabía que sus acciones estaban mal, pero el fuego de la tentación había quemado todas las barreras de la moralidad y la decencia. Mientras las sombras de la noche envolvían el palacio, David estaba consumido por la culpa y el remordimiento. Había traicionado la confianza de su siervo Urías y deshonrado el nombre del Señor que lo había ungido como rey. Pero incluso en medio del peso de su transgresión, había una chispa de esperanza. Porque David sabía que a pesar de su pecado, el Señor era misericordioso y compasivo.
Se aferró a la promesa del perdón divino, buscando redención y restauración para su alma manchada de pecado. Adulterio. Desesperado por la pasión que lo consumía, David cedió a la tentación y decidió actuar. Llamó a sus mensajeros y les dio instrucciones de que le trajeran a Betsabé. Estos mensajeros, tal vez de mala gana, cumplieron las órdenes de su rey y llevaron a Betsabé al palacio al amparo de la noche. Mientras las estrellas brillaban en el cielo nocturno, David y Betsabé se encontraron en secreto. El corazón de David latía aceleradamente. Sus pensamientos estaban tumultuosos por la lujuria y el deseo prohibido. Betsabé, a su vez, era vulnerable y tal vez temerosa, pero también cautivada por la presencia del poderoso rey. En un momento de debilidad y pecado, David y Betsabé se entregaron el uno al otro. El adulterio manchó sus almas y se rompieron los sagrados vínculos del matrimonio. Bajo el velo de la oscuridad, pecaron contra Dios y el hombre, ignorando las devastadoras consecuencias de sus acciones. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, David y Betsabé se separaron, cargando cada uno con el peso de su transgresión. Lo que había comenzado como un momento de pasión ardiente se había convertido en un peso de culpa y remordimiento, una sombra oscura que se cernía sobre sus conciencias. El adulterio de David y Betsabé no pasó desapercibido ante los ojos del Señor. Aunque estuvo oculto a los hombres, nada escapa al conocimiento y justicia de Dios. Y así, el destino de estos dos pecadores quedó sellado, y las consecuencias de sus actos pecaminosos comenzaron a desplegarse ante ellos, como una tormenta que se avecina en el horizonte. Las consecuencias del pecado. Después del acto de adulterio entre David y Betsabé, pasó el tiempo y las consecuencias del pecado comenzaron a manifestarse. Betsabé descubrió que estaba embarazada y el pánico se apoderó de David. Se dio cuenta de que su secreto corría el riesgo de ser expuesto y que las consecuencias de sus acciones podrían ser devastadoras. David se encontró ante un dilema angustioso. Sabía que si el embarazo de Betsabé se hacía público, traería deshonra no solo al mismo, sino también a su reino y al nombre del Señor. Temía la reacción del pueblo de Israel y el juicio divino que seguramente vendría. La mente de David estaba confusa mientras luchaba por encontrar una solución a su problema. Consideró todas sus opciones, pero ninguna parecía ofrecer una salida segura. Estaba atrapado en una red de mentiras y pecado, incapaz de escapar de las consecuencias de sus propias acciones. Mientras tanto, Betsabé llevaba en silencio el peso de su embarazo, temiendo lo que le depararía el futuro a ella y a su hijo. Se sentía avergonzada e impotente, una víctima inocente de las malas decisiones de David. El pecado de David había arrojado una sombra oscura sobre sus vidas, amenazando con destruir todo lo que había construido como rey de Israel. Se dio cuenta de que no podía ocultar su transgresión para siempre y que tarde o temprano la verdad saldría a la luz, trayendo consigo el peso del juicio y el castigo. Así, David y Betsabé se vieron envueltos en una red de secretos y mentiras, luchando por afrontar las consecuencias de sus pecados. Lo que les deparaba el futuro solo el tiempo podría decirlo. Pero una cosa era segura: el precio del pecado era alto y las marcas que dejaría serían profundas y duraderas. La trama de David. Desesperado por encubrir su pecado, David recurrió a un complot astuto y diabólico. Sabía que necesitaba encontrar una manera de ocultar la verdadera paternidad del niño que Betsabé llevaba en su vientre. Entonces David llamó a Urías del campo de batalla, con la esperanza de que pasaría la noche con su esposa y así encubriría el adulterio. Urías, leal y honorable, respondió prontamente al llamado de su rey, ansioso por cumplir con su deber como soldado de Israel. Sin embargo, incluso frente a los intentos de David, Urías se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros de armas estaban en el campo de batalla. Su integridad y lealtad le impidieron disfrutar de los placeres de la vida civil mientras sus hermanos estaban en peligro. La negativa de Urías ensombreció los planes de David, dejándolo frustrado y desesperado. Se dio cuenta de que su plan estaba condenado al fracaso y que necesitaba encontrar una solución rápida y eficaz a su dilema.
A medida que la presión aumentaba y el tiempo corría en su contra, David se encontró cada vez más enredado en su propia red de mentiras y pecado. Su conciencia lo atormentaba, recordándole la gravedad de sus actos y las inevitables consecuencias que saldrían a la luz. Pero David era un hombre de gran poder e influencia, acostumbrado a conseguir lo que quería. Decidido a encubrir su pecado a cualquier precio, tramó planes aún más oscuros y engañosos, recurriendo a medidas extremas para lograr sus objetivos. Así, se desarrolló el complot de David, que involucraba no solo las vidas de Urías y Betsabé, sino también la estructura moral y espiritual misma del reino de Israel. Lo que deparaba el futuro para estos personajes y para el destino de Israel, solo el tiempo podría decirlo. Pero una cosa era segura, las consecuencias del pecado de David serían profundas y duraderas, dejando marcas indelebles en la historia del pueblo de Dios. La lealtad de Urías. La lealtad y la integridad de Urías brillaron como una luz en medio de la oscuridad que rodeaba el palacio de David, mientras sus compañeros soldados lucharon y arriesgaron sus vidas en los campos de batalla. Urías se mantuvo fiel a su juramento como soldado de Israel. A pesar de los intentos de David de persuadirlo para que disfrutara de las comodidades del hogar, Urías se negó a ceder. Su devoción por sus hermanos de armas era inquebrantable y no permitiría que nada lo distrajera de su deber como soldado. Urías era un hombre de principios firmes, cuyo compromiso con la justicia y el honor era inquebrantable. No se dejó llevar por promesas de comodidad y lujo, porque su lealtad estaba firmemente arraigada en su amor por su país y su Dios. Mientras tanto, David observaba con creciente frustración la obstinación de Urías. Se dio cuenta de que sus intentos de encubrir su pecado estaban condenados al fracaso mientras la integridad de Urías permaneciera intacta. Pero David era un hombre decidido y no estaba dispuesto a abandonar su plan tan fácilmente. Ideó nuevas estrategias y recurrió a medidas más extremas, esperando lograr sus objetivos, incluso si eso significaba sacrificar la vida de uno de sus hombres más leales. Así, la lealtad de Urías se convirtió no solo en un testimonio de su propia integridad sino también en un desafío directo a la autoridad y el poder de David. El enfrentamiento entre estos dos hombres de principios opuestos ensombreció el reino de Israel, preparando el escenario para el desarrollo de una tragedia que sacudiría las estructuras de poder y la moralidad. El plan malvado. Desesperado por encubrir su pecado, David ideó un plan malvado que sellaría el destino de Urías. Sabía que necesitaba eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera entre él y su secreto bien guardado. Entonces David ordenó que colocaran a Urías en una posición peligrosa en el frente de batalla contra los amonitas. Esperaba que Urías muriera en combate, liberándolo de la amenaza de exposición y venganza. Urías, sin sospechar el complot que se estaba desarrollando contra él, fue valientemente a la batalla, confiado en su habilidad como soldado y en la justicia de su causa. No sabía que lo estaban utilizando como peón en un juego de poder y traición. Mientras los guerreros de Israel y los amonitas se enfrentaban en el campo de batalla, Urías luchó con valentía y determinación, defendiendo a su país con todas las fuerzas de su ser. Fue un soldado valiente cuyo sacrificio y devoción fueron incomparables. Sin embargo, la suerte no estuvo del lado de Urías ese fatídico día. En medio del caos de la batalla, sus enemigos le dispararon y cayó herido de muerte. Le quitaron la vida, no por su coraje o habilidad, sino por las manos traidoras de su propio rey. La noticia de la muerte de Urías se difundió rápidamente por todo Israel, arrojando una sombra de luto sobre el reino. David fingió tristeza y dolor por la pérdida de uno de sus valientes soldados, pero en su corazón sabía que Urías era más que una simple baja en la batalla. Era una víctima inocente de un plan diabólico, una pieza sacrificada en el tablero de David para proteger sus propios intereses egoístas. Así, el malvado plan de David se llevó a cabo, dejando una huella imborrable en la historia de Israel. La muerte de Urías sería recordada como una de las páginas más oscuras del reinado de David, un testimonio del poder corruptor del pecado y de la crueldad del hombre cuando se desvía del camino de la justicia y la rectitud. O luto de Batseba. Betsabé recibió la terrible noticia de la muerte de su marido, Urías,
con el corazón destrozado y el alma afligida. La conmoción y la angustia la envolvieron como una sombra oscura al enfrentarse a la realidad de que su amado se había ido para siempre. Las lágrimas brotaron libremente de sus ojos mientras se aferraba a la última esperanza de que todo fuera solo una terrible pesadilla. Pero el dolor punzante en su pecho y el vacío en su alma dejaron claro que no había forma de escapar de la cruel realidad. Batseba se encontró atrapada en un torbellino de emociones al enfrentar la realidad de su pérdida. Lamentó la partida prematura de Urías, un hombre justo y valiente que había sido arrancado de este mundo por un complot malvado y despiadado. Su mente se llenó de recuerdos de los momentos felices que compartieron juntos, las promesas de amor y lealtad que intercambiaron bajo el calor del sol poniente. Se aferró a esos recuerdos como a un salvavidas en medio del mar de tristeza y desesperación que la rodeaba. Betsabé lloró por la pérdida de su marido, por el futuro que nunca volvería a existir, por el hijo que nunca conocería a su padre. Se encontró confrontada con la cruel injusticia de la vida, donde los buenos a menudo sufren a manos del mal. Pero incluso en la oscuridad de su dolor, Betsabé encontró consuelo en la presencia del Señor. Ella se dirigió a él en oración, buscando fuerza y consuelo para soportar la carga insoportable de su pérdida. Así, Betsabé lamentó la muerte de Urías, su amado y fiel esposo. Su lamento resonó por los pasillos del palacio y las calles de Jerusalén, una poderosa expresión de su dolor y devoción. Y aunque el tiempo aliviaría su tristeza, el amor y el recuerdo de Urías vivirían para siempre en su corazón. Matrimonio con David. Después de la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa, buscando legitimar su relación y encubrir su pecado ante los ojos del pueblo de Israel. La trajo a palacio con pompa y ceremonia, intentando borrar las marcas del pasado y empezar una nueva vida a su lado. Betsabé, todavía envuelta en el dolor por la pérdida de Urías, se vio obligada a aceptar el destino que le había sido impuesto. Se encontró atrapada en un matrimonio que era más una conveniencia política que un verdadero vínculo de amor y compromiso. David intentó redimir su error ofreciendo a Betsabé un lugar honorable a su lado como reina de Israel. Espera que su gesto de generosidad y protección pueda borrar las cicatrices del pasado y garantizar un futuro de paz y prosperidad para ambos. Sin embargo, detrás de las apariencias de felicidad y armonía, había una sombra de tristeza y remordimiento que se cernía sobre la nueva pareja real. Betsabé cargó con el peso de su pérdida y la culpa de su traición, mientras David luchaba con el peso de su conciencia y las consecuencias de sus pecados. El matrimonio entre David y Betsabé no solo estuvo marcado por la alegría y la celebración, sino también por el dolor y la sombra del pasado. Eran dos pecadores, unidos por el destino y los designios de Dios, que luchaban por encontrar la redención en un mundo marcado por la imperfección y la fragilidad humana. La reprimenda del profeta. El profeta Natán, enviado por el Señor, enfrentó a David con valentía y determinación, dispuesto a revelarle la verdad oculta que acechaba al rey de Israel. No se acobardó ante el poder y la influencia de David, sino que se dejó guiar por la voz del Altísimo para cumplir su sagrada misión. Natán sabía que necesitaba encontrar una manera eficaz de transmitir el mensaje de Dios a David para que reconociera la gravedad de sus pecados y buscara el perdón divino. Con habilidad y sabiduría, optó por contar una parábola que tocó el corazón del rey y le hizo ver la verdadera naturaleza de sus acciones. Entonces Natán le contó a David la parábola del rico y el pobre. Describió a un rico terrateniente que, teniendo todo lo que quería más y le quitó a un hombre pobre la única posesión que tenía, su cordero como mascota. David escuchó atentamente mientras la historia se desarrollaba ante él, sin darse cuenta de que él mismo era el protagonista de esta poderosa narrativa. Cuando Natán terminó la parábola, David se indignó por la injusticia descrita y se encendió su ira contra el hombre rico. Proclamó fervientemente que tal hombre merecía ser castigado por lo que había hecho y que debía devolver 4 veces el valor de lo que había robado. Fue entonces cuando Natán miró a David a los ojos y pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Tú eres el hombre». En un instante,
La verdad salió a la luz y David se encontró confrontado con la realidad de sus propios pecados. El corazón de David se llenó de horror y remordimiento al darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Había traicionado la confianza de Dios, deshonrado su papel como rey y causado gran dolor y sufrimiento a otros. La revelación de la verdad fue como una flecha que atravesó su alma, dejándolo indefenso ante el juicio divino. Así, bajo la reprensión del profeta Natán, David fue confrontado con su culpa y su pecado. Reconoció su transgresión ante el Señor y humildemente buscó el perdón y la misericordia divinos. A partir de ese momento comenzaría vuestro camino hacia la redención y la restauración, marcado por la gracia y el amor infinito de Dios. El arrepentimiento de David. El arrepentimiento de David resonó en los muros del palacio y resonó en lo más recóndito de su alma. Ante el Señor, se postró con humildad y contrición, reconociendo la gravedad de sus pecados y buscando la misericordia divina. Con el corazón quebrantado, David clamó a Dios en oración, derramando su alma ante el Altísimo. Reconoció su transgresión y pidió perdón, sabiendo que solo la gracia de Dios podría restaurar su alma y limpiarlo de todo pecado. En el Salmo 51, David expresó su dolor y remordimiento de una manera poderosa y conmovedora. Suplicó a Dios: «Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu misericordia, borra mis transgresiones. Lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado». David reconoció que sus pecados eran muchos y que no había ningún mérito propio que pudiera redimirlo. Se encontró ante la infinita bondad y misericordia de Dios, confiando en la promesa divina de perdón y restauración. Con humildad y fe, David entregó su corazón quebrantado al Señor, confiando en que Él sería fiel para perdonar y restaurar. Anhelaba una vida nueva, purificada por el fuego del amor divino y renovada por la esperanza de la salvación. Por tanto, el arrepentimiento de David no fue solo una expresión de remordimiento superficial, sino más bien un acto de fe y humildad ante Dios Todopoderoso. Se entregó completamente a la voluntad de Dios, confiando en que el Señor lo restauraría y lo conduciría por el camino de la rectitud y la justicia. El Salmo 51 resonó en los salones de los palacios y las montañas de Israel, dando testimonio del poder transformador del arrepentimiento sincero y de la gracia redentora de Dios. Y así, David comenzó su viaje de restauración, confiado en la promesa divina de perdón y renovación. El nacimiento de Salomón. El nacimiento de Salomón fue un momento de gran alegría y esperanza para David y Betsabé, un rayo de luz que brilló en medio de las sombras del pasado. El principito fue recibido con amor y alegría por el pueblo de Israel, quienes reconocieron en él la promesa de un futuro brillante y próspero para la nación. David, ahora renovado en su compromiso con Dios, vio en Salomón la oportunidad de redimir sus errores pasados y construir un legado de rectitud y sabiduría para las generaciones futuras. Miró el rostro de su hijo recién nacido con ternura y gratitud, prometiendo protegerlo y guiarlo con todo el amor y cuidado de un padre. Betsabé, a su vez, acunó a Salomón en sus brazos con amor maternal, sintiéndose bendecida por haber sido elegida para ser madre de un hombre que algún día se convertiría en uno de los reyes más grandes de Israel. Vio en su hijo una luz de esperanza para el futuro, una prueba del perdón y de la misericordia de Dios en sus vidas. El nacimiento de Salomón se celebró en todo el reino de Israel, con festividades y alegría que resonaron en los campos y ciudades. El pueblo se regocijó con la llegada del heredero de David, anticipando un reinado de paz y prosperidad bajo su futuro liderazgo. Así, el pequeño Salomón fue acogido en su familia y nación con amor y expectativa, preparado desde su nacimiento para cumplir el gran destino que Dios le tenía reservado. Y aunque su camino estuvo lleno de desafíos y pruebas, estaba destinado a convertirse en uno de los reyes más grandes que Israel haya conocido, dejando un legado de sabiduría y justicia que perdurará a través de los siglos. Reconciliación con Dios. A pesar de los errores y pecados que habían estropeado su vida, David nunca dejó de buscar la presencia y el perdón de Dios. Reconoció su fragilidad y falibilidad como ser humano,
pero también confió en la infinita misericordia y amor del Señor para restaurar su alma y renovar su relación con Él. David volvió a Dios en oración, derramando su corazón ante el Altísimo con sinceridad y humildad. Confesó sus pecados y transgresiones, reconociendo la grandeza de su culpa y suplicando el perdón divino. El dolor del arrepentimiento ardía en su pecho, pero David también sintió la dulce esperanza de redención que solo Dios podía conceder. Sabía que no había ningún mérito propio que pudiera garantizarle el perdón, pero confió en la gracia abundante de Dios para transformar su vida y restaurar su comunión con Él. Con el paso del tiempo, David experimentó la maravillosa obra de la reconciliación divina en su vida. Sintió que el peso de sus pecados se quitaba de sus hombros y el bálsamo curativo del perdón divino envolvía su alma. David encontró consuelo y paz en la presencia de Dios, sabiendo que a pesar de sus faltas, era amado y aceptado por el Señor. Renovó su compromiso de seguir los caminos del Altísimo y vivir una vida de justicia y rectitud ante Él. Así, la reconciliación de David con Dios fue un camino de humildad, arrepentimiento y fe. Aprendió la poderosa lección de que incluso en las profundidades del pecado, no hay lugar tan lejano que la gracia de Dios no pueda alcanzar y transformar. Y así, David continuó caminando en comunión con su Dios, confiado en la promesa de perdón y restauración que resonó a través de los siglos. La lección aprendida. La historia de David nos enseña una poderosa lección sobre la importancia de la integridad, el arrepentimiento y el perdón, incluso para aquellos que son considerados grandes líderes y hombres de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió graves errores a lo largo de su vida, pero su camino de redención y reconciliación con el Señor nos muestra que ningún pecado es demasiado grande para la gracia de Dios. La integridad de David fue probada y sacudida, pero encontró la fuerza para arrepentirse sinceramente de sus pecados y buscar el perdón divino. Reconoció que su posición de rey no lo eximía de las consecuencias de sus actos y se sometió humildemente a la voluntad de Dios. El arrepentimiento de David fue profundo y genuino, reflejado en sus palabras de contrición en el Salmo 51. No trató de justificar sus errores ni de ocultar su culpa, sino que se presentó ante el Señor con un corazón quebrantado y contrito, listo para recibir perdón y sanidad. Restauración que solo Dios puede ofrecer. Y así, David experimentó la maravillosa obra de la gracia de Dios en su vida. Aprendió que incluso en medio de sus debilidades y fracasos, Dios permanece fiel y misericordioso, dispuesto a perdonar y restaurar a quienes se vuelven a Él en sincero arrepentimiento. Esta historia nos recuerda que la grandeza de un líder no está solo en sus logros o habilidades, sino en su capacidad para reconocer y corregir sus propios errores. David nos muestra que el verdadero valor de un hombre de Dios radica en su humildad, su voluntad de arrepentirse y su búsqueda constante del camino de la rectitud y la justicia. Por lo tanto, que todos aprendamos de la vida de David y busquemos vivir con integridad, humildad y fe, confiando en la gracia redentora de Dios para guiarnos en cada momento de nuestro caminar. Que encontremos la fuerza para reconocer nuestros propios pecados, arrepentirnos sinceramente y recibir el perdón que solo Él puede ofrecer. Gracias por ver hasta aquí. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo el próximo contenido. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia.